yo tengo que decir desde un punto de vista personal que como responsable de una asociación, mi colega está por ahí sentado, todo lo que has explicado me suena, pero muchísimo. Con lo cual, yo misma tengo un montón de preguntas, pero estoy seguro que hay comentarios, reflexiones. Tenemos 20 minutos, o sea que hay tiempo suficiente para que todo el mundo se pueda expresar, así que adelante. Venga, va. Seguro que hay gente que tiene ganas de decir algo. O compartir experiencias sobre vuestra propia comunicación. A ver, hola, soy Chema Gómez. Bueno, aquí colaboro con MCI y también estamos... Sandrine se refería ahora a mí porque estamos dirigiendo una asociación también de organizadores, de profesionales de MPI. Una pregunta para los dos, porque vuestros socios son muy distintos. O sea, en un lado vamos a un socio mayoritario, o sea, buscar mucha gente en número de socios, y en el otro lado es un socio cualitativo, que son pocos. Pero definidme, por favor, las dos cosas por las que más os valoran los socios a vuestras asociaciones y qué hacéis para medirlas. Bueno, en el caso de DIRCOM, además estamos muy contentos porque precisamente este año el Euromonitor, que es un estudio de comunicación a nivel de toda Europa que hace la Asociación Europea de Directivos de Comunicación, siempre nos situaba entre los 2 o 3 primeras asociaciones de comunicadores de Europa en cuanto a un indicador muy concreto. En otros estamos mejor o peor, pero hay uno muy concreto en el que siempre estábamos bien, que es el de aprecio por parte de los socios, por parte de los miembros de la profesión en general, digamos. Y este año hemos pasado a ser los primeros. ¿Qué es lo que hacemos para ello? ¿Cuáles serían esos dos elementos y cómo medirlos? Yo creo que uno fundamental es el networking. Es decir, además en todas las encuestas internas que realizamos, lo que más pide la gente es networking. Yo no sé si pasa en otros sectores profesionales, en el nuestro hay mucha rotación, mucha movilidad, es muy frecuente que pasen de unas empresas a otras. Es fundamental el que los directivos de comunicación se conozcan unos a otros, ¿no? Y por lo tanto, de hecho, muchas veces las actividades que realizamos pues tienen una gran parte de actividad con la charla que sea o la presentación de un caso práctico o un desayuno con un político o lo que sea, pero después hay una parte extensa de networking porque realmente la gente lo demanda. Y yo creo que esto que nos ocurre a nosotros, tal vez en la comunicación, en el ámbito de los profesionales de comunicación sea un poco más específico, pero yo creo que eso es algo general que en realidad en todas las asociaciones puede ocurrir. ¿Cómo lo medimos? Mediante encuestas internas. Y el segundo sería la formación. Por ejemplo, los directivos de comunicación pues saben mucho de comunicación, pero no suelen tener tanta idea de temas financieros. El año pasado pues hemos hecho toda una serie de cursos sobre comunicación financiera y rudimentos de finanzas corporativas específicamente pensados para los directores de comunicación. Y eso ha tenido un éxito tremendo. Entonces, la medición, pues nuevamente, por la cantidad de gente que se inscribe y después pues por las valoraciones que te hacen cuando salen de los eventos o por las encuestas que hacemos internamente. Yo supongo que eso también es extrapolable a muchas asociaciones. Seguramente en una asociación, pues no sé, de neurólogos, todos saben mucho de neurología, pero a lo mejor no saben tanto de cómo comunicar o de cómo, no sé, pues valorar financieramente lo que están haciendo u otros aspectos de su profesión. No sé si no sé si te he contestado, a lo mejor, Rodrigo. Para nosotros es mucho más fácil nuestra medición. Nosotros somos un think tank, producimos informes y estudios. No, Juan, esto y en ese sentido, nuestros patrones, que son 9 empresas, nosotros proponemos temas para desarrollar, y a través de un proceso de concertación se llegan a esos temas. Es decir, por eso nuestro propio patronato nos califica y nos dice si los temas que nosotros estamos escogiendo están adecuados o son adecuados a los intereses de la fundación. Pero el otro sentido es el cliente externo, o las personas que entran en nuestra web. Nosotros llevamos un control de cuántas veces bajan nuestros informes, cuántas veces entran al observatorio, cuántas veces miran nuestros indicadores, etcétera, etcétera. O sea, es un control permanente de medición de nuestros impacto, digamos, de lo que nosotros exponemos en nuestra web, porque como lo decían en la presentación, todo lo que nosotros producimos, bueno, quizás exagero, el 95% de lo que producimos es público. Sí. Solo, y ahora una cosita, y le incluyo también a
al señor Burón. ¿Me podéis decir cuál es el principal error que habéis cometido? Identificar el fallo. Porque siempre nos pasamos hablando todos de lo bueno que hemos hecho, de cómo estamos bien, pero y quizás aprendemos también muchas veces más pues mira, nosotros hemos cometido este error. Yo te puedo identificar los nuestros luego, ¿eh? Bueno, hablo por mí mismo, ¿eh? Yo tengo la sensación de que quizá en las asociaciones profesionales, y puede ser el caso de la mía, tal vez pequemos a veces de un poco de elitismo y no nos abramos suficientemente a la renovación, hacia nuevos compañeros más jóvenes, hacia quienes empiezan en la profesión y están más necesitados de apoyo en esos primeros años, y tratar de trabajar demasiado hacia los grandes directivos ya consagrados en la profesión. Bueno, nuestro error es quizás ser demasiado pedantes y querer abordar demasiados temas al tiempo. Somos muy limitados, somos una fundación muy pequeña y a veces queremos estar en millones de temas y es físicamente imposible abarcar tanto conocimiento. Entonces ahí estamos, quizás en este primer proceso de planificación abordamos demasiados temas. Bueno, pregunta difícil, Chema. Bueno, yo diría que yo he venido a hablar del plan estratégico, ¿no? No, a ver, bueno, si tuviera que abordar, yo no creo que sean errores, sinceramente, un poco como el ponente anterior, no creo que sean errores, son cosas, o sea, son obstáculos que tienes en el camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que, al igual que el ponente anterior, pues uno, que intentas abarcar más de lo que a veces tus recursos pueden, o incluso vas más deprisa en ese sentido, y luego, quizás, y esto es algo que también estamos trabajando, es... hay una tendencia que las juntas directivas pasan de hacerlo todo a de repente cuando empiezas a profesionalizar parece como que desaparecen y entonces empiezan a echar la culpa a que no, es que el gerente tiene mucho poder. No es que tenga mucho poder, es que hay falta, o sea, se pasa de tener todo a un poco nada, ¿no? Y creo que al contrario, hay que estar recordándoles un poco, también lo ha dicho el ponente anterior, Juan, en ese sentido, de que es importante al final que ellos asuman su control y su parte, ¿no? Y tienen que sentirse parte de este tema. Entonces muchas veces hay que recordarlo. Hay que decir, oye, no, es que la junta directiva tiene sus obligaciones también. No es que el gerente asuma o la estructura técnica asuma. Entonces quizás es ahí donde intentamos pues un poquito bueno, pues enganchar, porque si no pasas del todo a la nada, ¿no? Y entonces y es importante porque yo, vamos, coincido plenamente con lo que has dicho, Juan, de que somos un instrumento. O sea, somos parte de un instrumento más, pero lo tienen que saber gestionar. Y creo que además la suma de las habilidades técnicas, de gestión, de comunicación, de formación, etcétera, ¿no? De otras áreas, más los conocimientos técnicos que ellos tienen, obviamente como médicos en este caso en una asociación científica, pues hace que sea muy fructífero. Pero hay mucha tendencia a decir, bueno, como lo ha dicho también Juan, como no me pagan, al final, y resulta que esta gente lo hace bien, pues venga, o sea, paso de todo que lo hacía yo antes a, bueno, yo lo delego completamente. Y a veces, bueno, yo creo que eso tan malo es el exceso como el defecto. Quizás ahí es donde estamos trabajando también en esa parte. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Yo os quería preguntar, enlazando un poco con lo que Ricardo decía esta mañana del plan estratégico, los recursos externos o internos o no. Ambos habéis hablado, Rodrigo, del plan de comunicación que habéis hecho al principio y luego de la auditoría de comunicación. Para asociaciones como las que tenemos aquí hoy, ¿recomendarías que ambas cosas para ambas cosas se recurra a recursos externos y realmente a profesionales de la comunicación? ¿O pensáis que es algo que una junta puede llevar a cabo, por ejemplo? Hombre, yo pienso que si se puede profesionalizar por lo menos la auditoría y la realización del plan, debe hacerse, y que además el plan de comunicación tiene que estar perfectamente encardinado en el plan estratégico general de la organización. Ambas cosas se retroalimentan, ¿no? Y desde luego, sobre todo la auditoría, es conveniente que la haga una organización externa, si se puede, a menos que coincida que haya profesionales en la asociación que conozcan esto. ¿Vosotros? Esto de hablar después es maravilloso porque
simplemente, o sea, nosotros somos pequeños y no podemos tener un director de comunicación. Esto sería locura, una locura. Entonces, tener una persona que sí lo apoye es importantísimo. O sea, yo sé que el director de comunicación que contratamos es una persona que es experta en comunicaciones, no tiene ni idea de una fundación del sector energético. Entonces, claro, el apoyo entre la persona que contratamos y directamente, ¿por qué no decirlo?, de la dirección de la fundación, pues es lo que ha permitido pues tener esto que más o menos va funcionando y que yo creo que se va consolidando en el futuro. Otra pregunta que os quería hacer. Hablabais los dos, y bueno, Chema ha hablado de medición, de lo que es escuchar al socio, creo que era la expresión que has utilizado. Concretamente, ¿nos puedes explicar qué herramienta utilizáis? O sea, porque él ha hablado de medición, pero ¿cómo se escucha al socio, concretamente? Porque yo creo que es una cosa que nos preocupa a todos muchísimo, pero a la hora de la verdad, aparte de mandar encuestas, no saben muy bien cómo hacerlo. Hombre, por un lado tienes todas las herramientas técnicas que te permite hoy en día, pues por ejemplo, el envío de boletines con los porcentajes que comentaba anteriormente Rodrigo, con las estadísticas de apertura, etcétera. Todas las herramientas de feedback que tengas técnicas, ¿no?, organizadas en la web, las propias analíticas de web, etcétera. Pero luego, por otro lado, yo creo que lo más importante es el boca a oído, la relación directa con los socios, el ser siempre receptivos, si hay que priorizar entre una acción hacia terceros y una acción de atención al socio, el socio es lo primero. Y tienen que sentir que eso es así, que si llaman por teléfono alguien les atiende, que si ruegan algo o mandan un correo electrónico sugiriendo algo, pues que por lo menos se les responda. Y en los casos que se pueda, pues vean que su sugerencia al menos ha sido tenida en cuenta, aunque haya sido para descartarla. Y de una manera razonada y se les motive porque se ha descartado. Yo creo que es muy importante hacer encuestas, insisto que sin avasallar, pero sí por lo menos un par de veces al año, pues hacer encuestas generales de satisfacción, nosotros lo hacemos, y después en cada evento, en cada jornada, en cada actividad que se haga, pues tener también un cuestionario de evaluación, eso es clave para ver en qué se está fallando, es muy importante, y para irlo corrigiendo sobre la marcha. Ricardo. Perdón, yo creo que... Perdón, disculpa que no te había visto. Perdón, soy Alicia González y yo creo que es fundamental también para una asociación que el personal que trabaja en ella, que es el que mejor conoce al socio, sea personal que no esté una temporada, sino que sea personal que lleve tiempo. Es el que mejor conoce el socio, porque las juntas directivas van cambiando pues cada 2 años, cada 4 años y demás. Y nadie mejor que el personal que está allí para saber cómo es el socio, qué necesidades tiene y cómo responder y solucionarle sus problemas. Sin duda. La rotación en las asociaciones es todavía peor que en las empresas. Creo que Ricardo quería añadir algo. Sí, solamente quería añadir que tan importante es hacer encuestas como transmitirlas, ¿vale? Es decir, que cuando estamos hablando del tema de los socios y tal, yo creo que además está unido con otro concepto que habéis mencionado los ponentes, que es, bueno, hay que pedirle, hay diferentes formas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo tenemos muy claro, es decir, cuando tenemos que identificar qué es lo que tiene valor para el socio, de tal manera que cuando va a buscarlo, antes de ir a buscarlo, le haces la encuesta. De esa manera le estás obligando, en realidad. Pero una cosa que es muy importante es, una vez que le haces participar, sea obligado o sea sin obligarse, es enviarle los resultados, que es que muchas veces se nos olvida, que es que hay que compartir esos resultados, ¿no?, de forma transparente con ellos. Entonces, o no se hace nada con los resultados. O no se hace nada. No se toma ningún tipo de acción para mejorar las Pero como mínimo mostrarles que, o sea, por eso me gusta mucho, no sé si habéis visto en las televisiones o en las páginas web, aquellas preguntas sencillas donde tú pones sí o no e inmediatamente ya estás viendo tu porcentaje, porque le estás haciendo, o sea, no sé, es como que te sientes que tu respuesta inmediatamente está siendo valorada, ¿no? Entonces yo creo que esto en general en las asociaciones no lo hacemos mucho, que es nos quedamos con las encuestas, lo valoramos en la junta y bueno, y tomamos decisiones, pero lo interesante yo creo que es tan importante hacerlas como compartirlas, nada más. Solamente agregar 2 cosas. Nosotros para medir tenemos contacto directo con los miembros del comité ejecutivo, son 9, entonces puedo irme una tarde a Madrid o 2 días y hablar con todos, y estos son muy receptivos. Y sobre las encuestas sí quiero hacer un énfasis. La mayoría de las encuestas que nos vienen para medir estas cosas son fatales, son terribles. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque por experiencia lo digo porque hicimos una encuesta para intentar medir, nos sentamos
la experta de comunicación y el director a diseñar unas preguntas y tuvimos la fortuna de que nos la revisó un experto en estadística, una persona que y nos la mató, se la acabó. Todas las preguntas estaban o mal formuladas o las preguntas que hacíamos estaban direccionadas directamente a que respondieran algo y esto es delicado porque entonces las encuestas quedan sujetas a decisiones que no son lo que queremos medir. Entonces también en este sentido habría que tener expertos que puedan ayudarlos también en el diseño de un buen cuestionario, una buena herramienta, como dicen ellos, para generar las estadísticas o los datos que queremos medir realmente. Y seguramente también llevar a cabo un análisis objetivo de los resultados, porque a una encuesta se le hace decir lo que uno le quiere hacer decir muchas veces. Claro. Mucho cuidado con eso. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, yo quería, más que preguntas, hacer un comentario sobre algo que se ha dicho por parte de uno de los asistentes y creo que también por parte de Juan Pina como ponente. Es el tema de la continuidad de las juntas directivas. Este es un tema que se podría hablar largo y tendido. Mi opinión es que las juntas directivas se deben renovar y además renovar periódicamente y con un escaso y con una frecuencia importante. ¿Por qué? Porque si no, en todas las organizaciones, esta es una opinión personal, la tendencia es a crear núcleos de poder que muchas veces sin quererlo, pero van excluyendo a los socios, con lo cual el socio se siente cada vez un poco más fuera. Esa es mi opinión. Yo he formado parte y formo parte de una organización que se llama Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos, que incluye farmacéuticos tanto de España, de Portugal, como de los 23 países de América Latina. Y aquí tenemos un criterio muy firmemente establecido, que la duración de los mandatos es de 2 años. En la Junta Directiva hay un presidente que se elige por 2 años, un vicepresidente que se elige también por 2 años y que al cabo de estos 2 años, si no ha habido ningún problema especial, pasa automáticamente a presidente, y también un presidente anterior, que es el que ha estado 2 años. De tal manera que de esta manera se supone que durante el presidente, durante 2 años está ejerciendo, el vicepresidente durante 2 años está aprendiendo y el presidente anterior durante 2 años está asesorando. A nosotros la experiencia ha sido muy buena. Soy también miembro de otra organización que no tiene nada que ver, que es el Rotary, en el cual en el Rotary los cambios son anuales y llevamos casi 100 años y nos ha ido bien. Gracias. Perfecto. Sí, no, es evidentemente una problemática a la que nosotros ahora mismo nos estamos enfrentando. Yo, como nos quedan unos minutos, me gustaría volver más a la parte que trató Rodrigo sobre las nuevas tecnologías y tal. Voy a lanzar una pregunta, así que... ¿Pensáis que figuras que parece ser que solo existen por aquí, tipo community manager o cosas así, pueden ser de ayuda para asociaciones, para desarrollar estrategias de comunicación online? Porque, explico mi pregunta, todos sabemos que es una cosa que se debe hacer, que no podemos estar sin hacerlo, pero que muchas veces queda o en la etapa de la intención o simplemente, lo comentábamos un poco ayer, bueno, pues la cuenta de Twitter la creamos, tuiteamos mucho durante las 2 primeras semanas y luego ahí se queda. Entonces, ¿qué recomendación daríais para que esto sea realmente una táctica de comunicación eficaz? El Community Manager es un operador de redes sociales y como tal no tiene que saber, por ejemplo, en el caso, nada de energía. Realmente el que diseña la estrategia de comunicación en aspectos energéticos, en aspectos medioambientales, en sostenibilidad, es la fundación. Yo me reúno diariamente con el Community Manager y le digo sobre qué temas vamos a referirnos en el día. Diseñamos las noticias que vamos o que escribimos, pero es dirección directa. O sea, yo no puedo dejar a un Community Manager tuiteando sobre aspectos de sostenibilidad sin seguirlo, porque puedo perder a mis patronos. O sea, si en algún momento llega a decir algo en contra de alguna de nuestras empresas o tuitear algo que no es que esté en contra, porque nosotros tenemos libertad, pero algo que pueda molestar más allá de lo normal, podemos entrar en un gran problema. Entonces,
hay una dirección directa. Obviamente yo no tengo tiempo para ponerme a tuitear, ni mucho menos para seguir el LinkedIn, hay muchas cosas más. Pero sí tiene que haber una dirección directa, una relación directa entre la estrategia en este caso la fundación y lo que se está diciendo en las redes sociales. Antes de que Juan dé su opinión, quería preguntar, ¿hay alguien aquí en su organización que tiene una figura tipo community manager o alguien que esté, ¿sí? ¿Os queréis compartir con nosotros vuestra experiencia y luego daremos la palabra a Juan para concluir? Nosotros dentro del Departamento de Comunicación tenemos una persona que se encarga concretamente de esto y las redes sociales lo consideramos un canal más de comunicación, como tal está integrado en la estrategia y en la política de comunicación y lo tenemos gestionado desde comunicación. Como tú decías, no hay forma de separarlo y tiene que estar bajo ese eje. Perfecto. Juan, así concluimos. Sí, yo discrepo un poquito de Rodrigo en esto, estoy un poco más de acuerdo con lo que acabas de decir tú. Yo pienso que la comunicación en redes sociales no se puede delegar a alguien que no sea de la organización. Es decir, no se puede tener un community manager externo, sino que debe de estar integrado en el departamento de comunicación, como es vuestro caso, o incluso pues, en organizaciones muy pequeñas o que a lo mejor no tengan tantos medios, pues el propio directivo de comunicación que se incorpore o la agencia que lo esté llevando desde fuera, aunque eso ya es más delicado en este tema, esté ejerciendo esa labor. Pero todo va a depender de la intensividad de la comunicación en medios sociales. Porque si tenemos unos perfiles en Twitter, Facebook, etcétera, que son meramente lo que se llama broadcaster, son perfiles en los cuales simplemente se aporta información y después los demás que están en la comunidad virtual respectiva debaten sobre ello, pero no hay una interacción, no hay un diálogo desde el perfil institucional, bueno, pues aún así se puede hacer. Ahora bien, si lo que queremos es tener un perfil en redes sociales que verdaderamente sea útil y muy proactivo por parte de nuestra organización, naturalmente lo tiene que llevar una persona que conozca la materia de la que nos ocupamos. No puede ser simplemente alguien a quien se le dice por las mañanas o se le manda un email todas las mañanas diciendo, bueno, hoy saca esto otro y no te metas en tal tema. Porque si es alguien que no conoce para nada la materia de la que estamos tratando, probablemente ahí estemos jugando con fuego y podamos generar un riesgo reputacional importante. La función de community manager no se debe ver como alguien que sabe las herramientas técnicas, que es quien mejor conoce cómo manejar los grupos de Facebook o las posibilidades que te da YouTube. No, todos los conocimientos técnicos son lo menos importante de la función del community manager. El community manager es un portavoz de la organización y de la misma manera que no le pondrías delante de los micrófonos de Televisión Española y de la agencia EFE al último becario, con todo el respeto, que ha llegado a la organización y que a lo mejor pues sabe cómo se maneja el micrófono. No, tienes que poner a un portavoz que sepa de lo que está hablando, que sepa de tu organización y de toda la temática que hay en torno a ella y de la problemática del sector en el cual operas. Pues de la misma manera no puedes poner en lugar delante de los micrófonos de la EFE y de Televisión Española, poner delante de Facebook o delante de Twitter, delante de una comunidad de cientos o de miles de seguidores de tu organización a cualquiera. Tiene que ser alguien que sepa de lo que está hablando. Yo quería aportar que Beatriz es la directora de comunicación de la sociedad, pero en el año 2009, lo digo porque algunas asociaciones pueden ser pequeñas, y no, yo creo que además tenéis razón los dos, pero en el año 2009 yo me incorporé y estaba solo, completamente solo en la organización. Hemos ido creciendo, generando valor añadido. Entonces, una de las cosas que me parece que, sin quitar de razón a ninguno de los dos, es que lo mismo que hay que tener un plan estratégico de la organización, luego cada una de las líneas de negocio tiene que tener su propio plan estratégico. Entonces, nosotros, por ejemplo, en un primer momento, ahora tenemos un community manager, pero evidentemente al principio no teníamos un community manager. Entonces, si queréis, el plan estratégico de comunicación que hemos ido desarrollando ha tenido fases. Entonces, en la primera fase, por ejemplo, esto ya fue una reflexión de nuestra interna. Yo no consideraba, efectivamente, porque estaba de acuerdo como Juan, empecé con una estrategia online 1.0. ¿Por qué? Porque entendía que era una página web donde solo quería comunicar, no quería tener ningún tipo de contacto con el 2.0. Pero no es que no quisiera, es que no tenía recursos. Entonces, lo que ha sido haciendo fases. Y a medida que hemos ido generando recursos suficientes, hemos contratado. Y ahora por eso estamos en la segunda fase. Entonces, lo que quiero decir es que seguramente no os quito razón a ninguno de los dos, pero que es importante, o por lo menos trasladar a este público, es
que hay que tener unas fases, que lo he dicho antes en mi intervención, en lo que es el plan estratégico, de decir, bueno, ¿qué me interesa? ¿Puedo externalizar el community manager realmente? Porque depende de cada... nosotros creemos que no, en nuestro caso lo teníamos claro que no, pero casi os iba a decir desde el principio. La primera decisión que tuve que tomar fue, ¿externalizo la comunicación o la internalizo? Bueno, la primera decisión, y ahí pasaron por la sociedad, pasaron por mi despacho todas las agencias de comunicación de este país especializadas en salud. La primera decisión que tomé fue, no, después de escuchar a todas, no, lo voy a internalizar. Pero eso ya es una decisión en sí mismo, ¿no? Con un riesgo. Entonces, tenéis que desarrollar un plan estratégico de gestión, pero a partir de ahí cada una de las líneas estratégicas tiene que tener su propio plan y entonces se puede dimensionar. En nuestro caso, repito, porque nosotros entendíamos un poco en la línea de Juan que no queríamos externalizar y entonces hemos ido implementando estrategias de comunicación por fases.